Vamos a ver ahora la dilatación de los cuerpos con la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, los cuerpos se dilatan. Bueno, tenemos aquí cómo están unidos los sólidos. Los sólidos están unidos por fuerzas covalentes, sólidos iónicos, sólidos moleculares. Son fuertes uniones, lo podemos ver como pequeños resortes. Las uniones son las uniones de naturaleza electromagnética que unen las moléculas y átomos. Si los materiales se calientan, se aumenta la temperatura, lo que se produce es una agitación térmica, es decir, estos resortitos van a vibrar más y en promedio las moléculas se van a separar. A medida que aumenta la energía cinética de los núcleos, estos vibran más y se separan más. Entonces el espacio entre moléculas crece. En los líquidos tenemos fuerzas más débiles, fuerzas de cohesión. Al aumentar la temperatura de estas fuerzas de cohesión, no pueden evitar que los núcleos vibren grandemente, adquieran grandes energías cinéticas y se separan. Entonces eso es lo que produce. La dilatación térmica es producida por el aumento de la energía cinética de las moléculas. Entonces separan las moléculas. Acá tenemos la energía de las moléculas. Aquí está la energía de una molécula. Al aumentar la temperatura, la energía crece. Entonces la separación entre moléculas va aumentando a medida que la energía aumenta. Entonces el aumento de la temperatura produce un aumento de la energía del sólido, líquido y gas. Entonces las moléculas de lo que están constituidos, los átomos, se separan. Eso es a lo que se debe la expansión térmica, aumento de la energía de las moléculas que constituyen los materiales. Vamos ahora a ver la expansión lineal. ¿Qué es la expansión lineal? Si ustedes calientan una varilla, esta varilla aumentará su tamaño. Eso es la expansión lineal. Entonces, si tenemos un objeto de longitud L1, esta se va a incrementar un ancho delta L cuando se tenga un cambio de temperatura delta T. Vamos ahora a definir el coeficiente de expansión lineal. El coeficiente de expansión lineal alfa es la razón de cambio delta L entre L1 entre delta T. Este es el coeficiente de expansión lineal. Ahora, la dilatación lineal va a ser igual. El cambio en la longitud de un material va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el cambio en la temperatura. Es decir, ¿cuál va a ser la longitud final del cuerpo? Va a ser longitud inicial más el cambio en la longitud. Longitud inicial más el cambio en la longitud va a ser igual entonces a longitud inicial por el producto de 1 más el coeficiente de dilatación lineal por delta T. Esta es la dilatación lineal. Ahora, aquí tenemos los coeficientes de expansión lineal. El aluminio es de los materiales que tiene mayor dilatación lineal, es 2.4 por 10 a la 5 por grado centígrado. Vean el acero como es la mitad de la dilatación lineal que el aluminio. Por eso el acero se usa en las rieles del tren, para que los cambios en la temperatura no afecten, no hagan que se traslapen las rieles. De hecho, siempre debe existir una tolerancia en las rieles, dependiendo de los climas donde se van a instalar. Es la separación que se le da a las rieles para que no se vayan a curvar. Acá tenemos otra aplicación de la dilatación lineal. Tenemos aquí acero y latón. Al aumentar la temperatura, el acero se contrae menos y el latón más. Esto produce que se combe la barra, la unión bimetálica. Esto sirve para hacer
Interruptores térmicos, fíjense, aquí está a 25 grados centígrados, está unido. Si se aumenta la temperatura, se curva esta barra y se separa y se abre el interruptor. Este es para hornos, tiene grandes aplicaciones. Ahora vamos a ver la expansión volumétrica. Un cuerpo con un volumen inicial V1, si aumentas la temperatura delta T, aumentará un volumen delta V. Entonces, vamos a definir el coeficiente volumétrico de expansión volumétrica, que va a ser 3 veces el coeficiente de expansión lineal, 3 veces alfa. Esta es la definición del coeficiente de expansión volumétrica. Delta V entre el volumen inicial, entre el cambio de la temperatura. Entonces la dilatación volumétrica delta V va a ser igual a beta por el volumen inicial por el cambio de la temperatura delta T. El volumen final del cuerpo va a ser volumen inicial más este cambio en el volumen. V inicial más el cambio V por V0 delta T, que es el cambio delta V. Reescribiendo la ecuación queda V inicial por 1 más beta delta T nos da el cambio en el volumen del cuerpo. Acá tenemos los coeficientes de expansión volumétrica. Vean cómo el aluminio tiene 3 veces el lineal. Tenemos una serie de valores, el latón, el acero. Vemos el mercurio. Tenemos varios, el etanol, que se usa mucho en termómetros de etanol. Es una sustancia termométrica. Y aquí tenemos una comparación de coeficientes de expansión lineal y también tenemos unos coeficientes de expansión volumétrico. Vean cómo el agua tiene una característica particular. El agua de 0 grados a 4 grados centígrados tiene un coeficiente de dilatación negativo. El hielo tiene una expansión de 51 y así tenemos varios elementos. Ahora, expansión de área. Si se tiene un objeto con un área A1, se va a incrementar el área delta E dependiendo del cambio de la temperatura delta T. Entonces definimos el coeficiente de expansión volumétrica como 2 veces el coeficiente de expansión lineal. La dilatación lineal, semejante a las otras dilataciones, va a quedar delta A va a ser igual a 2 veces el dilatación lineal por el área inicial por delta T. Finalmente, el área final va a ser igual al área inicial más el cambio del área delta A. Esto queda expresado como A0 por 1 más 2 veces alfa delta T. Acá tenemos cómo se expande un disco cuando aumenta su temperatura. Vean cómo el área aumenta. Esto es una manera incorrecta de pensar. La expansión lineal, ¿qué les haría? Esto, si se calienta, obviamente la expansión lineal hace que este perímetro crezca. Aquí está experimentalmente lo que estamos viendo ahí. Aumenta la temperatura del disco. El radio va a crecer. A más delta A, expansión lineal. Y el radio exterior va a ser delta más delta B.